Hola, hola, hola a todos. Bueno, bienvenidos mientras se nos están uniendo acá. Más y más personas. Bueno, les voy dando la introducción y bueno, bienvenidos todos a este evento de Zero Trust. Bueno, no es es la nueva era digital, creo que todos los días, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel de inteligencia artificial. Sin embargo, Zero Trust, si lo vemos en retrospectiva, es un framework bastante nuevo, pero no tanto. Creo que su adaptación o su adoptación, mejor dicho, no sé si esa palabra existe. ¿Esa palabra existe, Juan Carlos? Adopción. Eh, Así, su adopción, pues esa es la palabra, gracias. Su adopción ha sido bastante eh, es un tema un poco controversial porque hay gente que le gusta y hay gente que no. Sobre todo la gente floja no le gusta porque piensa que sí, eso es como que ay, qué contraseña tan difícil, ay, que tengo que estar vigilando. Pero tenemos que estar viendo esto como que, bueno, tenemos que buscar la manera de estar seguros, ¿no? Y no dejárselo todo al universo. Entonces, hoy, bueno, vamos a tener el placer de escuchar a Juan Carlos y bienvenidos y gracias por acompañarnos como siempre, quien nos va a estar explicando qué es el Zero Trust y cómo Absolute en su solución Secure Access lo aplica de maneras innovadoras, y digo innovadoras porque cuenta con un recurso único que no cuenta con el que no cuenta ninguna otra solución de Zero Trust, que es la persistencia, ¿no? Entonces aquí vamos a estar aprendiendo cómo esto se está adoptando en las principales empresas de la región, quiénes lo están haciendo, cuáles son las estrategias para poder mantenernos siempre un paso adelante, y que este enfoque de ciberseguridad que se basa en el principio de no confiar, por eso es que Zero Trust, no confiar en ningún dispositivo, en ningún usuario o red, sino que siempre hay que estar verificando antes la identidad, siempre tiene que contar con una autorización, múltiples factores de acceso, y bueno, todo este tema lo vamos a ver más adelante. Hoy para eso nos acompaña hoy, como siempre les digo, Juan Carlos Marín, quien cuenta con una vasta experiencia en este ramo. Es uno de los músculos más fuertes de nuestra organización y nos va a estar dando un paseo por todo lo que tiene que ver en Zero Trust y Absolute Secure Access. Los queremos bien activos. Ahí en la caja de preguntas y respuestas tienen para colocar todas sus dudas. También en el chat lo tienen habilitado para que puedan contarnos no solamente las dudas, sino las experiencias que han tenido, si ya han estado tratando de implementar este framework, o si no lo conocen todavía, o si lo conocen pero quisieran saber más. Nuestra expectativa al final del evento es que hayan logrado identificar y podernos concientizar todo lo que necesitamos acerca de los retos de ciberseguridad y las soluciones que tenemos para poder protegernos. Así que sin más, Juan Carlos, el escenario es tuyo. Vale, muchas gracias, David. Bueno, vamos a hablar de Secure Access, que es nuestra solución Zero Trust Network Access. Es una solución, el Zero Trust, pues es una, como ya lo explicó David, es un enfoque que busca que en las redes utilicemos la menor confianza posible. El acceso remoto hoy en día es una cosa supremamente necesaria y es súper importante poder contar con elementos que nos garanticen que las personas que trabajan de manera remota lo hagan de manera segura, eficiente y productiva. ¿Sí? Entonces, que su trabajo, cuando estén de manera remota, sea como cuando los teníamos a todos dentro del edificio y estaban todos protegidos por una red, por un perímetro basado en hardware. Eh, toda esa protección que teníamos antes, hoy en día, ya es, obviamente se quedó insuficiente para los ambientes en los cuales está la gente completamente distribuida por todas partes, trabajando de manera remota, no solo los que trabajan desde su casa, sino las operaciones de los negocios en general, pues ya van hasta donde ocurre el hecho, básicamente. O sea, ya uno ve a una persona con un tablet registrando la entrega de un paquete, o sea, ya no anotando en un papelito, sino en el tablet registrando en tiempo real que entregó un paquete, y esa persona, esa notificación del paquete entregado le llega al usuario que lo está recibiendo prácticamente instantáneamente. Entonces, esas operaciones y esas cosas que hacen que la gente tenga que trabajar remotamente usando nuestras redes y nuestros sistemas de información, pues implican también una protección diferente. Este trabajo remoto pues se ha venido incrementando
especialmente desde el 2020 por el tema de la pandemia, que ya sacó también a las personas de la oficina desde de la oficina, digamos, ya no solamente es la gente operativa, sino también los administrativos también están trabajando desde afuera. Eso ha incrementado de una manera exponencial el trabajo remoto. La verdad es que las áreas de tecnología, las áreas de seguridad de redes, pues se les dificulta mucho mantener el ritmo. ¿Sí? Hoy en día, cada vez tenemos más usuarios conectándose a aplicaciones críticas desde cualquier parte. El trabajo a distancia en redes que pertenecen a cualquier persona es lo más común. La gente se conecta desde el café de la esquina, se conecta desde su casa, se conecta desde la red del vecino, se conecta desde el celular, por la red de celular, desde diferentes puntos se está conectando desde una red en un aeropuerto y uno no sabe si esas redes son seguras, uno no sabe si esas redes las están escuchando, uno no sabe si esas redes están infiltradas por alguien que pueda estar robando información. Eso no es claro para las empresas dueñas de ese tráfico. ¿Cómo proteger ese tráfico? ¿Cómo garantizar que las personas que están mandando ese tráfico, esa información no sea filtrada, no sea extraída, no se utilice para hacer daños o para o robarse información en una empresa o para generar un secuestro de información en una empresa? Eso es de lo que queremos hablar hoy. ¿Sí? Hay muchísimas cifras que nos muestran que cada vez más esta navegación remota y adicionalmente la navegación en sitios web, pues es la fuente de los ataques a las redes corporativas. ¿Sí? Vemos cosas como que los sitios web, la mitad de los sitios web vienen presentando al menos una vulnerabilidad grave desde hace ya varios años. ¿Sí? Los intentos de ataque casi el 100% se generan desde sitios web y está ocurriendo que desde los mismos sitios web, uno de cada 10 sitios maliciosos está alojado en un dominio benigno, o sea, ya no tengo que entrar a un sitio peligroso para llegar a un sitio que pueda ser peligroso para mí, sino que simplemente entrando a un sitio que aparentemente es benigno, puedo estar llegando a sitios o ejecutar código que pueda ser malicioso y pueda generar daños en mi equipo. El trabajo remoto, pues además genera unas dificultades para los usuarios. O sea, los usuarios tienen problemas constantes como reinicios forzados, las aplicaciones se les caen, hay videollamadas que están fallando, se reinician las aplicaciones de manera forzada, se hacen conexiones inseguras. En fin, hay una cantidad de problemas que están generando todo el tiempo el trabajo remoto. Pero además que los problemas, más que la incomodidad para el usuario, pues están los riesgos, ¿sí? Los riesgos de accesos inseguros, ¿sí? De exposición de credenciales, o sea, las credenciales que las personas usan para entrar a la red pueden estar siendo expuestas y puede alguien estarse robando esa información para entrar a la red a través del VPN, entrar a la red y poder empezar a secuestrar información. Lo que se llama el movimiento lateral es precisamente lo que viene de ahí. Una vez yo me robo las credenciales y sé cuál es el VPN que está usando la empresa a la cual quiero atacar, pues puedo implementar un cliente de VPN en mi máquina y si con unas credenciales robadas puedo entrar a esa red y empezar a mirar qué cosas están por ahí abiertas y entrar, generar un ataque. ¿Sí? Los ataques de ransomware en su mayoría son hechos a través de información robada o obtenida a través del movimiento lateral. Entonces es súper importante que yo pueda garantizar que ese movimiento lateral está controlado, está minimizado, está completamente mitigado cualquier riesgo a través de eso. La otra cosa que pasa con las personas que están trabajando de manera remota, yo no tengo visibilidad de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Es muy difícil saber cuando una persona está trabajando por fuera, a qué sitios entra, qué hace con la información, qué redes se conecta, por dónde se va el tráfico que esa persona está usando. No tengo ni idea y realmente es muy difícil. ¿Sí? Muy difícil supervisar, es muy difícil analizarlo, porque las personas simplemente apagan su VPN y de momento que apagan su VPN, ya perdí completamente la posibilidad de supervisar lo que esa persona hace. Existe, por supuesto, todo esto al final genera es un riesgo de malware y de fuga de datos y probablemente un ransomware, porque simplemente los medios, sin los dispositivos, sin las medidas de control adecuadas, pues esos dispositivos se convierten realmente en una amenaza para la red corporativa. Cada dispositivo que está trabajando remotamente, a la larga se está convirtiendo en una amenaza para la red corporativa. ¿No?
Entonces, en este mundo donde las operaciones requieren movilidad soportada por o sea, trabajo remoto soportado por una conectividad constante y efectiva, ¿qué deben hacer las empresas? Lo normal, lo que todas las empresas tienen es un gateway, un firewall, un VPN en diferentes sabores, en diferentes posibilidades, pero eso generalmente ya no es suficiente. Eso ya, ese concepto, ese paradigma que teníamos antes, ese paradigma ya no es suficiente. Y aquí es donde preguntamos, ¿y por qué eso ya no es suficiente? Pues primero que todo porque se apoya en infraestructura física, ¿sí? En sitios, o sea, se apoya en un gateway, en un firewall, que básicamente son aparatos que están en una on-premise, que están en una red y la gente se tiene que conectar allá para poder ser controlado. O sea, casi que es voluntario el control, ¿sí? Las personas no están, de esa manera no, las personas no están protegidas cuando están fuera del perímetro corporativo, ¿sí? Es muy difícil para el firewall o para el gateway proteger la navegación de una persona si esa persona está con el VPN apagado y está por fuera del sitio, de su sitio de trabajo. Es muy difícil garantizar que eso va a funcionar. ¿Sí? Por otro lado, estas herramientas pues no escalan de manera eficiente porque al ser basadas en hardware es muy difícil que haya un escalamiento rápido de las operaciones de esas personas de manera remota. Es muy difícil si yo necesito agregar 100 usuarios que van a estar trabajando de manera remota, puede ser que tenga limitaciones en el tráfico que entra a mi red, en el gateway que tengo, en el firewall que tengo, puedo tener una cantidad de problemas que hacen que sea muy difícil escalar cuando las personas están trabajando de manera remota. No tengo visibilidad de lo que está pasando, ya habíamos hablado de eso, no tengo visibilidad de lo que las personas están haciendo cuando están ahí. ¿Sí? Entonces lo que hago es, bueno, darle, cuando no están ahí, les pongo una VPN y le pongo una VPN que sea obligatoria, que la persona no pueda trabajar si no tiene la VPN activa. ¿Qué pasa con eso? La VPN es un riesgo porque la VPN por defecto simplemente es un túnel en el cual va encriptada la información, pero la VPN no controla para dónde va ese tráfico, la VPN no controla qué visibilidad hay de la red, simplemente la VPN abre un túnel para que la información vaya encriptada y que las personas que están, digamos, escuchando ese tráfico no puedan saber lo que va por ahí. Eso es lo que generalmente protege la VPN, pero eso no es suficiente en estos casos, ¿sí? Eso no impide el movimiento lateral, realmente lo que hace es permitir el movimiento lateral porque una vez yo me conecto por ese túnel, entro por ese túnel a la red corporativa, yo puede que no vaya, el usuario normal va a entrar a los sitios que él entra para hacer su trabajo, tiene tiempo de ponerse a hacer más cosas, pero un atacante que logra robarse unas credenciales y logra entrar por ese túnel, lo que va a hacer ese atacante es empezar a mirar cómo qué cosas hay en ese sitio, en esa red que él entró, qué cosas hay que no están protegidas. Puede encontrar un servidor que no está protegido, una máquina virtual con un servidor de pruebas que no está adecuadamente protegida. Todo ese tipo de cosas las va a poder encontrar y a partir de esas cosas que no tienen la suficiente protección, va a generar un ataque, va a sembrar el malware que va a generar después un ransomware o a hacer algún daño que comprometa la seguridad informática de esa organización. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente porque la VPN generalmente no hace no tiene la posibilidad de hacer una segmentación. Puede ser que yo haga segmentación de mi red y entonces la VPN solo la dejo entrar a este segmento, la dejo entrar ahí. Sin embargo, esa segmentación generalmente se refiere a unas direcciones de red, no segmenta las aplicaciones. Las soluciones de este estilo solo están segmentando las direcciones de red y no están segmentando las aplicaciones a las cuales yo quiero, las cuales debo permitir visibilidad. Si la persona entra y se da cuenta en ese segmento que ahí corren 3 o 4 aplicaciones, pues esa persona que conoce cuáles son las vulnerabilidades de una determinada aplicación puede atacar esa otra aplicación o puede atacar incluso la aplicación que normalmente usa el usuario. Está ahí visible y él va a saber que está ahí. Entonces, la protección de VPN y una simple segmentación no es suficiente. Adicionalmente, la VPN no tiene usualmente capacidades para inspeccionar el tráfico. ¿Sí? Eso hace que yo no pueda prevenir el malware, no pueda resguardar los datos, o sea, no pueda evitar que alguien saque datos que sean confidenciales a través de ese túnel. Yo no puedo hacer eso, no puedo, es muy difícil controlarlo simplemente con una VPN. Entonces, pues este es el acceso por VPN tradicional. Para ser un poquito más gráficos, básicamente lo que yo tengo es un túnel, ¿sí? Este túnel va a llevar el tráfico
de mi dispositivo, lo va a llevar a mi data center. Acá en mi data center yo tengo unas reglas que van a permitir que este tráfico entre o no. Y una vez yo estoy aquí adentro, pues tengo unas reglas que van a controlar a qué sitios de la Internet pública deben ir. Normalmente los usuarios hoy en día tienen que ir a muchos sitios en la Internet pública porque muchas de las cosas que tienen estos usuarios operan en el cloud, operan en el cloud, en clouds públicos, por ejemplo en Microsoft, por ejemplo en Oracle, por ejemplo en SAP, en Office, en cualquiera de estos va a operar y eso hace que sea muy difícil que todo mi tráfico para llegar acá tenga que pasar por acá, pero esa es la única forma que yo tengo con esa estructura, con ese paradigma tradicional, esa es la única forma que yo tengo de controlar lo que está haciendo esta persona. Manda a hacer que todo su tráfico vaya por acá y de aquí vaya acá. ¿Esto qué genera? Un cuello de botella. O sea, porque todo este tráfico, así vaya para acá, va a tener que pasar por aquí. Eso va a generar un cuello de botella y va a hacer que esta persona perciba que eso es muy lento. Cuando esa persona percibe eso, ¿qué hace? Apaga su VPN. Cuando él apaga el VPN, se da cuenta que mágicamente su llamada por Teams funciona mucho mejor que antes. Claro, porque ya no tiene que ir por acá, ya va a ir por acá derecho. Entonces, el Teams, las llamadas que él hacía van a funcionar perfecto y eso no va a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hay actores peligrosos que yo ya no estoy controlando. Si esta persona acá quería entrar a un sitio peligroso, un sitio de apuestas, cuando estaba en este escenario, pues ese actor peligroso no era visible. Él no tenía la posibilidad de entrar al sitio de apuestas cuando estaba así. Pero si apaga si apaga el VPN, ¿qué va a pasar? Esto ya es visible, ¿sí? Y esta persona va a poder entrar a ese sitio, ¿sí? Y una vez entra a ese sitio, pues puede ocurrir que haya un robo de credenciales y cuando ese robo de credenciales, pues ya alguien de este sitio malo va a poder entrar por acá, va a poder entrar por este túnel y va a poder hacer el movimiento lateral, que básicamente es empezar a revisar todo lo que hay por ahí, ¿sí? Yo no voy a tener posibilidades de supervisión cuando esta persona está con el túnel apagado. O sea, yo tengo posibilidades de supervisión de todo el tráfico que pasa por acá, pero no tengo posibilidades de supervisión del tráfico que va por acá. Entonces no me doy cuenta qué está haciendo esa persona y eso hace que sea supremamente peligroso eso. ¿Qué pasa con el famoso movimiento lateral? Cuando yo entro por el movimiento lateral, entro por el túnel, paso por un firewall, no sé qué, entro aquí a un servidor, aparentemente todo está muy protegido, pero resulta que si yo soy un usuario que tengo las credenciales correctas, pues seguramente no voy a entrar a que tengo las credenciales correctas, pero no soy el usuario real de la aplicación, sino yo soy un usuario malicioso. ¿Qué va a pasar? Pues yo no voy a querer entrar a este sitio verdecito, yo voy a querer entrar a los sitios que son restringidos, por ejemplo, estos puntos rojitos, que son los que tienen las cosas que son interesantes, ¿sí? Y aquí es donde yo voy a probablemente el atacante, donde va a encontrar el tesoro, que le va a permitir pues, generar el ataque necesario, el ataque a la organización. O sea, esta persona que entra por acá no solamente va a ver la aplicación del usuario, sino que va a tener la posibilidad de ver otras aplicaciones y va a poder generar ataques a partir de vulnerabilidades ahí. Entonces ahí es donde nace el concepto de Zero Trust. Entonces Zero Trust, que como decía David, no es nuevo, es una cosa que fue formulada por primera vez en el 2009, pero por este señor John Kinderbach, que era un consultor de Forrester, pero que se ha venido pues implementando en una serie de productos, en una serie de soluciones que van mucho más allá de lo que hace la VPN, como lo dice Gartner, como lo define Gartner. Básicamente una ZTNA es una solución que elimina la confianza implícita excesiva que existe en las VPNs tradicionales. ¿Sí? La elimina ¿por qué? Porque permite, primero que todo, verificar varias cosas, que ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Va a verificar no solamente que sea el usuario que tenga las credenciales correctas, sino que va a verificar cosas como, por ejemplo, si el equipo que se está conectando es un equipo que está con los parches actualizados, está al día, tiene las vulnerabilidades resueltas. Todo ese tipo de cosas las puede verificar el agente de una ZTNA, o sea, va a verificar que el dispositivo del cual me conecto yo sea un dispositivo correcto. Y adicionalmente, puedo implementar mucha granularidad ahí para evitar que esta persona que está entrando por ese túnel tenga visibilidad de cosas que no tiene que ver. O sea, esa persona yo lo puedo limitar su acceso con una granularidad mucho mayor a ciertas aplicaciones. ¿Sí? Eso es lo más importante del Zero Trust Network Access, ¿sí? Y aquí hay, en este paradigma nuevo, pues obviamente aparece este tema de que no se puede confiar, o sea, básicamente yo no confío en nadie que está externo, siempre verifico
explícitamente verifico lo que esa persona está haciendo, implemento doble factor de autenticación probablemente, que es muy útil para garantizar que la persona que entre sea auténtica, pero adicionalmente verifico cosas como el dispositivo del cual me estoy conectando. Le doy el acceso menos privilegiado posible, o sea, yo controlo el acceso que esa persona tiene para que solamente vea lo que él necesita y sumo que ya hay una brecha, o sea, garantizo que estoy siempre teniendo visibilidad total de lo que está pasando en la red, que tengo elementos que me monitorean lo que está pasando en la red para poder detectar las brechas que hay y poderlas corregir, poderlas solucionar rápidamente, no esperar a tener un daño para solucionarlo, sino tener herramientas que me permitan actuar de manera proactiva ante esa brecha. Entonces, este ZTNA pues, es el que realmente permite a las empresas generar unas mejores posibilidades para el trabajo remoto. No solamente el trabajo remoto hoy en día no solamente se basa en los empleados que se conectan de manera remota, sino en otras empresas. El B2B, por ejemplo, que utiliza una API para conectarse, que utiliza una conexión para conectarse, de todas formas está entrando a través de una conexión a mi red. Esa conexión yo la tengo protegida, yo garantizo que ese acceso por ahí tiene todos los tokens necesarios para que la conexión sea segura y transparente. Todo este tipo de cosas hay que validarlas dentro de un concepto de Zero Trust Network Access. ¿Cómo funciona una solución estándar de Zero Trust Network Access? Básicamente lo que se tiene en las soluciones estándar de Zero Trust Network Access, lo que se tiene es que el proveedor del servicio, lo que ha hecho básicamente es mover la infraestructura de control, o sea, el gateway y el firewall y toda esta infraestructura de control la ha movido al cloud. Entonces, de esa manera, en el cloud, yo puedo entrar a configurar cuáles son los sitios de red a los cuales le voy a permitir a las personas entrar. Voy a entrar a configurar cuáles son los puntos en las aplicaciones a los cuales puedo entrar. Y esa configuración hace que cuando la persona se conecte, entra a este sitio que está en el cloud y desde acá se manda su tráfico. Se manda bien sea al sitio público o bien sea a los recursos de la organización. Entonces aquí ya me evité que tenga que pasar mi tráfico a través de mi organización para ir acá. Ya el tráfico, este señor se va a encargar de mandarlo a donde debe ir y yo voy a evitar cuellos de botella. Lo primero que voy a evitar. Lo segundo que voy a lograr es que esta persona solamente va a tener visibilidad de algunas cosas que yo expuse acá a este señor y este señor solamente le va a mostrar a este usuario debidamente autenticado lo que él tiene acceso acá. Eso me facilita, me mitiga muchos riesgos y me evita que mitiga sobre todo el riesgo del movimiento lateral. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Esta persona todavía tiene una VPN, tiene un túnel que lo puedo apagar. Si apaga ese túnel, yo ya no voy a ver lo que está pasando, yo sigo solamente viendo lo que está pasando por este lado, de aquí para acá, pero lo que esta persona hace cuando se conecta por acá, no lo voy a ver. O sea que todavía existe la posibilidad de robo de credenciales, porque yo apago el túnel y puedo entrar a sitios peligrosos. Si entro a ese sitio peligroso, me puedo robar una credencial. Probablemente, si me robo esas credenciales y entro por acá, pues ya no voy a ver tanto como veía antes, porque aquí tengo una segmentación mucho más detallada que de lo que tenía en una VPN, pero de todas formas sigo teniendo un riesgo de que esta persona sepa qué aplicaciones entran acá y sepa qué vulnerabilidades tiene esa aplicación y a partir de ahí genere un ataque. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante el enfoque de Absolute. El enfoque de Absolute se basa en lo que conocemos como la resiliencia. ¿Sí? La resiliencia es la capacidad que eh, le damos o que Absolute le da a todos sus productos para que esos productos se puedan recuperar y puedan mantenerse ante cualquier situación, ante cualquier intento deliberado o no deliberado de desactivar la aplicación o de dañar algo de la aplicación. Absolute va a reaccionar dejando las cosas como estaban antes y recuperando las cosas lo más rápido posible. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a lograr Absolute eso? Absolute tiene una tecnología que se llama Persistence, que esa tecnología existe en los dispositivos de más de 28 fabricantes alrededor del mundo. ¿Sí? Hay 600 millones de dispositivos que hoy en día ya tienen la persistencia, vienen de fábrica incluida y cada dispositivo nuevo que sale de cualquiera de los grandes fabricantes del mundo como Lenovo, HP, Dell, Samsung, Panasonic, Asus, Acer, todos estos fabricantes, cualquier dispositivo nuevo que salgan,
ya tiene incluida la persistencia, y esa persistencia que viene dentro del firmware del dispositivo es la que hace posible que nosotros podamos añadirle resiliencia a todo lo que corre en ese dispositivo, incluyendo los temas de Zero Trust. ¿Sí? Entonces nosotros podemos darle resiliencia a eso para garantizar que la aplicación de Zero Trust en el dispositivo siempre está protegida. O sea, que ya no solamente es la protección del tráfico, sino que la aplicación que hace esa protección que corre dentro del dispositivo está completamente protegida desde el firmware del dispositivo, desde el hardware. Y eso me da un nivel de protección mucho mayor y me añade posibilidades dentro del dispositivo. ¿Por qué? Porque las reglas de protección, recuerdan que antes yo las tenía en un gateway, ahora yo las puedo tener en el mismo dispositivo. ¿Sí? Al tenerlas acá en el mismo dispositivo, pues esas reglas se vuelven algo inviolable. Como están ahí dentro del mismo dispositivo, pues el usuario no puede apagar la VPN, básicamente. Puede apagar las reglas de protección, no puede apagar el túnel, porque están ahí y no puede borrarlo. Si él lo desinstalar el VPN Absolute se va a volver a instalar automáticamente y va a volver a descargar las reglas y va a volver a activarlas. Entonces el usuario no va a poder hacer algo que no está dentro de lo que tiene permitido. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona tiene estas reglas acá en el dispositivo, acá en este punto, pues lo que va a pasar es que su navegación siempre va a estar protegida desde acá hasta el gateway de Absolute, ¿sí? Y desde ahí a los sitios donde tenga que ir. Incluso desde acá yo puedo decirle, no, esa navegación hágala directa desde el dispositivo y la va a mandar directa desde el dispositivo. Sin embargo, voy a tener visibilidad de todo lo que ocurre, porque este señor, al estar a nivel de dispositivo, va a contarme a todo lo que pasa en este dispositivo, ¿sí? Todo el tráfico que se mueve dentro de este dispositivo va a estar siendo visible acá y va a estar siendo almacenado acá. Entonces yo tengo una visibilidad muchísimo mayor desde el dispositivo, de lo que pasa en el dispositivo. Entonces Secure Access, ¿qué es lo que está haciendo? Primero que todo, pues es una solución ZTNA que provee conexión segura entre usuarios y recursos de la organización. Garantiza que todos los dispositivos que entran a la red son seguros. Eso es súper importante. Absolute, como ven, está dentro del dispositivo y puede garantizar que siempre está protegido ese dispositivo, pero además eso permite a Absolute garantizar que el dispositivo que se está conectando es un dispositivo que es seguro, es decir, que tiene los parches al día, que tiene el anti-malware al día. Yo puedo crear reglas que me controlen eso, yo puedo crear reglas que me controlen en ese dispositivo que tenga todo lo que necesita para operar, que ese dispositivo tenga los parches al día, que ese dispositivo tenga todo lo que necesita dentro del dispositivo antes de poderle permitir el acceso. Puedo proteger al usuario de riesgos en los sitios que visitan en la red. O sea, si el usuario va por accidente o a propósito, entra a un sitio que es peligroso, a un sitio de apuestas, a un sitio de pornografía, a un sitio donde venden armas, cualquier cosa de ese estilo, pues llega a entrar ahí, pues Absolute va a limitar eso. Yo puedo crear dentro de Absolute políticas genéricas que limiten cierto acceso a sitios de riesgo alto o sitios de riesgo severo, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces eso hace que el usuario, no importa si él apagara, aun si él apaga la gente o intenta apagar la gente, no importa eso, Absolute va a estar siempre protegiendo a ese usuario, no importa dónde esté, de que entre a esos sitios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el usuario y el dispositivo van a estar protegidos, no importa dónde estén. ¿Sí? Yo protejo el recurso, el dispositivo, que es un dispositivo de la organización, garantizando que solamente sea visible y accesible por los usuarios autorizados. Es decir, cuando la persona entra a mi red, yo tengo la posibilidad de controlar que ese usuario solamente tenga visibilidad de las aplicaciones que él necesita. O sea, yo puedo crear en las políticas de Secure Access la granularidad necesaria para decirle a esta persona, a esta aplicación, a este usuario, perdón, a qué aplicaciones puede entrar. ¿Sí? Y adicionalmente puedo limitar cosas como la hora a las que puede entrar, o los días en los que puede entrar esa persona, o por dónde tiene que mandar el tráfico, si lo tienen que mandar por el túnel o lo tienen que mandar por fuera del túnel. Todo ese tipo de cosas yo las puedo controlar a través de las políticas de Secure Access. ¿Sí? Proveo visibilidad total, yo le puedo dar visión total y detallada sobre todo lo que los usuarios están haciendo en la red en cualquier momento, y puedo ver por dónde va todo el tráfico de la red que tengo de manera remota. Y adicionalmente, Secure Access cuenta con unas herramientas de protección avanzada. ¿Sí? Protección avanzada que me garantiza que yo pueda hacer navegación segura. ¿Sí? La navegación segura es más que
cerrar sitios peligrosos, la navegación segura consiste en evitar que el código que está abriendo una navegación se ejecute dentro de mi dispositivo si ese código puede ser peligroso. ¿Sí? Yo puedo garantizar que si una persona entra a un sitio y de ese sitio va por algún link o alguna cosa, va a un sitio peligroso, yo puedo habilitar un contenedor externo que está en la nube para que ese código que se vaya a ejecutar ahí no se ejecute en el dispositivo, sino que se ejecute en ese contenedor remoto que se va a desaparecer una vez termine la sesión. Puedan adicionalmente analizar ese tráfico, ¿sí? Para detectar malware dentro de ese tráfico, porque normalmente, o hoy en día, como vimos al comienzo, mucho del malware, la mayoría del malware ya no está llegando en una USB o en un programa que yo ejecuto, sino simplemente en la navegación que yo hago, porque ustedes saben que en la navegación yo ejecuto código en JavaScript y dentro de ese código JavaScript es posible crear malware y crear malware que genere desde cosas tan sencillas como un adware que lo que hace es mandarme muchos anuncios a cosas maliciosas que pueden terminar convirtiéndose en un ataque de ransom. ¿Sí? En esta protección avanzada también me ayuda a proteger lo que yo tengo en el cloud, de manera tal de que la persona cuando intenta navegar al cloud esté protegida, o sea, que cuando entre a los sitios también tenga yo la protección a qué sitios puede entrar, en qué momento todo ese tráfico esté protegido. A veces cuando yo me voy al cloud, pues mi navegación se va por fuera del túnel, entonces puede ser que yo tenga una navegación que no esté protegida. A través de Absolute, Absolute tiene herramientas que permiten proteger esa navegación a las aplicaciones de cloud. Y adicionalmente, tenemos un componente que nos permite a través de inteligencia artificial detectar riesgos en comportamientos inusuales de los usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, un usuario normalmente entra a estos 4 sitios, siempre se conecta desde su casa o desde la oficina y nada más hace ese señor. Todo el tiempo hace eso en ese dispositivo. De un momento a otro ese señor apareció conectado desde Irán y entrando a ciertas páginas en Rusia. Ese dispositivo está en un riesgo. Alguna cosa rara está pasando con ese dispositivo, entonces yo puedo generar alertas o puedo incluso poner en cuarentena ese dispositivo, no volverlo a dejar entrar hasta que se corrija el problema. Puedo incluso, si tengo la otra solución de Absolute, Secure Endpoint, puedo incluso generar un bloqueo a partir de Secure Endpoint para ese dispositivo. ¿Mm? Entonces, toda esta funcionalidad que ofrece Secure Access está basada pues, en una serie de componentes que vienen dentro de la solución. Lo primero es un túnel seguro que tiene la solución, pero es un túnel especial porque es un túnel diseñado y optimizado para el trabajador remoto. O sea, no es un túnel estándar VPN, sino un túnel que tiene un nivel de encripción mucho más alto, mucho más comprimido, o sea, utiliza menos ancho de banda y eso hace que sea mucho más efectivo para el trabajador móvil. Puede que se esté conectando a través de una red 3G o una red Wi-Fi de baja velocidad. Ese trabajador generalmente requiere que sus aplicaciones funcionen aún en situaciones complicadas. Entonces, Absolute tiene un túnel especial diseñado para esos trabajadores remotos. Adicionalmente, tiene el tema del ZTNA, que básicamente se convierte en un perímetro definido por software, donde yo ya no tengo este perímetro que tenía por hardware, sino un perímetro que voy a crear con ciertas reglas, ciertas configuraciones, pero básicamente a partir de software, y ese software es el que me va a proteger de cualquier cosa o cualquier navegación que yo haga. Tengo la herramienta de visibilidad que me muestra todo lo que pasa en la red, permite hacer diagnóstico de lo que está ocurriendo y detectar cualquier situación en la red. Y tenemos las herramientas de seguridad avanzada. El Secure Web Gateway, que es la herramienta que me permite a mí controlar el código que se ejecuta desde una página web. Tengo la herramienta que se conoce como User and Entity Behavior Analytics, que es la herramienta que me permite analizar el comportamiento de los usuarios para detectar temas inusuales a través de inteligencia artificial, detectar temas inusuales y generar alertas ante esas situaciones. Y tenemos la herramienta de protección de los usuarios cuando navegan a aplicaciones o cuando usan aplicaciones en el cloud, aplicaciones SaaS o de ese estilo que pueden estar que están generalmente en el cloud y que puede que necesiten algún control especial dependiendo de la aplicación. Entonces, Absolute ofrece estas soluciones ofrecen todas esas opciones. El perímetro definido por software me permite a mí tener límites de temas como usuarios, como hosts a los cuales entro, rangos y horas específicos, ubicación geográfica, la reputación del sitio
y políticas tenemos hasta 26 variables más que me permiten crear estas políticas para controlar los sitios a los cuales las personas van a entrar. La herramienta de visibilidad me va a dar visibilidad no solamente de saber dónde están los dispositivos y de saber qué está pasando con su red, sino que me va a ayudar a entender qué está pasando con los costos de la red, qué está pasando cuando las personas se conectan desde Wi-Fi públicos, toda esa información detallada de lo que está pasando en la red, a través de unos dashboards que ahorita vamos a ver en la consola. Y la parte de Secure Web Gateway, que ya les expliqué, que básicamente lo que pasa es que cuando un usuario entra a un sitio que eventualmente pueda ser peligroso, en la página que él intenta abrir se va a correr en un sitio que se llama, en un contenedor externo, abre la sesión, Secure Web Gateway escanea esa sesión, escanea lo que está ocurriendo ahí y le entrega al usuario, básicamente el tema se lo entrega como una especie de streaming. El usuario va a ver, para el usuario es transparente que él está entrando a esa página y es transparente el contenido que le va a mostrar. Para él no se da cuenta, simplemente va a haber un marco rojo alrededor de la página, pero la operación para él va a ser igual, ¿sí? Pero el código no se va a ejecutar en su dispositivo, el código se va a ejecutar en este contenedor que está externo y eso hace que cualquier tema malicioso que hubiera ahí pues no le llegue al computador del usuario. Todo esto que vimos de Secure Access Absolute lo entrega en 3 ediciones. Y tenemos 3 ediciones de la solución, una edición que se llama Core, que tiene lo básico, es decir, tiene toda la parte por supuesto, todas nuestras soluciones están protegidas por Resilience, por la parte de persistence que existe dentro del firmware del dispositivo, pero en la edición Core, que es la básica, pues tiene toda la parte del túnel seguro, o sea, todo lo de ZTNA, básicamente. ¿Sí? Esto me permite controlar todo lo que está, toda la navegación del usuario y definir las reglas de ZTNA en un dispositivo. Eso es lo que tiene la solución Core. Luego viene una solución Edge, que adicional a lo que se hace acá en la parte Core, me incluye la posibilidad de manejar la reputación de los sitios web. Garantizar que la persona no entra a sitios peligrosos. Eso ya lo tengo en la edición Edge, ¿sí? Y en las siguientes ediciones, que es la Enterprise. La edición Edge también me trae la parte de la herramienta de monitoreo, la parte de análisis de comportamiento de usuarios, la parte de control de acceso en la nube. Todo esto viene incluido acá. Y luego tenemos una versión Enterprise, que es la que tiene absolutamente todo. Y esta incluye, además de todo esto, incluye la parte del acceso a Internet protegido a través del Secure Web Gateway, o sea, el contenedor externo en el cual se va a ejecutar la navegación cuando hay sitios peligrosos. Entonces tenemos esas 3 ediciones, una básica, una intermedia y una empresarial, que incluye todo lo que hemos descrito hasta el momento. No sé si hay alguna pregunta antes de que vayamos a la consola, alguna inquietud. Sí, tenemos un par de preguntas por allí, Juan Carlos. Me preguntan por aquí. Dale. Esta está súper interesante, es una de las que nos hacen y me dicen, el concepto de ZTNA lo conocí por Zscaler. ¿Cuáles son las ventajas competitivas versus Absolute? Zscaler. Bueno, Zscaler es una solución ZTNA de las muchas que hay en el mercado, pero tiene la primera desventaja que tiene es que el agente no está protegido o el cliente no está protegido por la persistencia de Absolute. ¿Sí? Absolute, como les decía, tiene la persistencia dentro del firmware del dispositivo y al estar eso ahí, la solución se convierte en algo imborrable. O sea, yo en cualquier dispositivo que tenga Zscaler puedo desactivarlo, un usuario puede desactivarlo y ya navegar a donde él quiera, o puede incluso desinstalarlo, que sería lo peor, desinstalarlo para que no tener ningún control. De esa manera el usuario, pues digamos, se puede saltar los controles que tenga una solución como Zscaler. Absolute protege a ese nivel y eso hace que la solución sea imborrable y no pueda ser desactivada por el usuario. ¿Sí? El usuario siempre va a estar protegido a partir del agente de Secure Access. Adicionalmente, respecto a Zscaler, Absolute provee un túnel. Zscaler, la parte del túnel es opcional. Realmente uno puede o obligan a que uno le compre el túnel como una solución aparte a ellos o puede usar un túnel de otro proveedor, una VPN de otro proveedor. O sea, esto se monta encima de una VPN. En el caso de Absolute incluye el túnel
y como les decía, este túnel es un túnel diseñado específicamente para los trabajadores remotos que hace que las aplicaciones que el usuario necesita puedan operar de manera adecuada aún en ambientes de red muy malos, o sea, en una red 3G, en una red Wi-Fi que no tenga suficiente ancho de banda, él va a operar, las aplicaciones van a operar de una manera razonablemente buena. Adicionalmente, la persistencia de Absolute hace que protege también la conexión, manteniéndola persistente. ¿Qué significa eso? Que si el usuario se le cae la conexión, en algún momento se le cae por ejemplo, el Zscaler se le cae, se le desconecta, el usuario para poder seguir tiene que volver a habilitar la conexión y probablemente tenga que volver a entrar a la aplicación que tenía. Secure Access tiene persistencia a nivel de conexión, entonces eso hace que si la conexión se cae por cualquier razón, ya que el usuario apagó el equipo, cerró el laptop, se cambió de una red a otra y la conexión se interrumpió, Secure Access automáticamente levanta la conexión y vuelve y deja la aplicación en el punto donde estaba. Entonces eso garantiza que la persona que necesita operar remotamente opere de una manera mucho más efectiva. Adicionalmente, ahorita, bueno, todos los temas de protección avanzadas de los que hablé, como el Remote Browser Isolation, o sea, la posibilidad de tener la navegación por browser fuera de la red corporativa, el tema de la protección al cloud, el tema de la herramienta que analiza el comportamiento de los usuarios para detectar comportamientos anómalos. Esas son funcionalidades que solo existen en Secure Access. Zscaler generalmente tocaría para proveer esas funcionalidades, acompañarlos de otros productos y se convertiría en un tema muchísimo más costoso. Y finalmente, la parte de la analítica, esto que vamos a ver ahora, que es la analítica de Secure Access, el nivel de detalle de la analítica de Secure Access es muchísimo más poderoso que la analítica que puede ofrecer una herramienta como Zscaler. Buenísimo, buenísimo. Y te faltó ¿Alguna decir, otra inquietud? y espere, aún hay más. Ok. Sí. Sí. Mira, hablando de los túneles, nos preguntan, ¿qué pasa con los túneles si tenemos un firewall que también los hace? ¿A cuál se le da prioridad? Bueno, eso ya depende. Secure Access le va a dar prioridad al túnel de Secure Access. ¿Sí? El túnel lo origina el dispositivo. ¿Sí? Si ustedes tienen otro túnel en el firewall, pues él tendría que yo conectarme a ese túnel a través de un cliente de ese firewall. Absolute no se va a conectar a ese firewall, se va a conectar al túnel que está en el data center del cliente o en el cloud, si es que compra la solución cloud, y a partir de ahí va a establecer la conexión. ¿Sí? Si ustedes quieren tener la solución cloud y después de eso tener otro túnel de ustedes propio, se puede crear un túnel intermedio, un túnel de solución a solución, un IPsec túnel que va desde el data center de Absolute, del cloud de Absolute, al data center del cliente, y eso puede ir protegido por el túnel el otro túnel que tiene el cliente. Entonces, en ese caso, digamos que el tráfico va a ir desde el usuario, desde el cliente, va a ir por el túnel de Absolute hasta el gateway de Absolute, y de ahí en adelante puede ser que tenga que ir por el otro túnel, ya depende de la configuración específica que el cliente necesite. Muy bien. Nos dicen por acá, ¿podemos lograr una visual de aplicaciones top en el sentido de monitorear usabilidad de las aplicaciones, donde podamos ver información como última fecha de ejecución o uso de la aplicación y así llegar a un control de aplicaciones obsoletas que puedan generar alguna vulnerabilidad en los equipos? Sí, Absolute tiene en esta solución que se llama Secure Access, tiene la posibilidad de monitorear las aplicaciones que usan la red, ¿sí? Y puedo ver cuáles son las aplicaciones que menos usan la red. Si esas aplicaciones que no, el criterio de que no usan la red es un criterio de que esa aplicación no se requiere, pues ustedes pueden utilizarlo como criterio para desactivar o desmontar una aplicación. Pero Absolute vamos a usar el comportamiento de uso de la red, ¿sí? Si la aplicación no usa la red, pues simplemente no es visible para Secure Access. Ahí ya necesitaríamos ver lo que ocurre en el endpoint y ahí sí estaríamos hablando de la otra solución que se llama Secure Endpoint, que es la otra solución que tenemos y esa hace esas cosas y otras adicionales, pero es otra aplicación. Buenísimo, buenísimo. Listo, Juanca, Bueno, podemos continuar ahí de momento. listo. Entonces acá, esta es la consola de Secure Access, digamos que esta primera parte es la consola administrativa de la solución.
acá, desde acá es de donde yo puedo definir las políticas. Acá yo puedo ver, por ejemplo, la gestión de las políticas de acceso y puedo crearlas o activarlas dependiendo de lo que necesite. ¿Sí? Yo acá puedo, por ejemplo, acá tengo una regla, una política que me permite definir unos niveles de acceso para los empleados de la compañía. ¿Sí? Entonces puedo decirle, primero, pues que detecte cualquier problema de red que haya dentro del dispositivo. Entonces él automáticamente activa a la gente. El agente tiene unas utilidades que hacen diagnóstico de la red. Ahora les voy a mostrar cómo se ve el agente de Absolute, de Secure Access. Es algo así, esto va a estar corriendo siempre acá. Y yo acá puedo hacer diagnósticos, puedo hacer un diagnóstico de problemas de red o puedo hacer un testeo del ancho de banda que estoy teniendo. Si yo hago un testeo del diagnóstico, este testeo va a ir a dar acá, ¿sí? Yo lo puedo activar automáticamente a través de la política como está acá o lo puedo hacer manualmente desde acá. ¿Sí? Y esos diagnósticos, esos problemas de red, el agente de Secure Access los puede resolver automáticamente si es que yo quiero hacer eso. ¿Sí? Yo puedo habilitarlo para que él resuelva problemas y no tenga que decir al usuario, hágale un ipconfig slash all slash reset que me reconfigure las tareas de red. No tengo que hacer ese tipo de cosas, el Absolute lo va a hacer por mí y eso evitaría una cantidad de llamadas, o sea, porque él va a garantizar o va a buscar siempre que la red esté operando, esté activo. Entonces él va a hacer ese diagnóstico de entrada. Si falla, pues se va a habilitar otra conexión, pero si ya no falla, si pasa, entonces voy a meter todo el tráfico, digamos el tráfico que va a estos sitios, es decir, si el tráfico va a estos sitios, lo voy a mandar por la siguiente, por esta red, por el túnel, perdón. Entonces aquí simplemente todo el tráfico que vaya para estos sitios lo voy a meter dentro del túnel y lo voy a dejar entrar. Cualquier otro tráfico lo voy a mandar por fuera del túnel. Entonces, si la persona entra a cualquier otro tráfico, lo voy a mandar por fuera del túnel y ahí va a ir. De esa manera yo voy a hacer, esta es una regla que implementa lo que conocemos como el split túnel, que básicamente es limitar el acceso a ciertos sitios y mandarlo por el túnel solamente si la persona, digamos, obviamente tiene las credenciales adecuadas. Entonces, esta es una regla típica que generalmente se implementa, pero pues hay obviamente muchísimas posibilidades. Entonces, por ejemplo, aquí hay una de el tema de reputación. Entonces yo puedo acá decirle, bueno, si esta persona entra a sitios de reputación severa, sitios de riesgo alto, sitios de riesgo moderado o sitios de riesgo desconocido, por favor, bloqueelo. Entonces bloqueelo y póngale un mensaje que dice acá cualquier cosa. Bueno, esto es un mensaje de ejemplo. Y de lo contrario, si es la regla no es de riesgo bajo, entonces lo deja pasar al dispositivo. ¿Listo? Entonces, eso permite que mi configuración y mis reglas, mi gestión sea mucho más efectiva. Yo pueda controlar exactamente a qué sitios entra, todas estas cosas. Entonces, eso me permite a mí manejar muy bien las políticas de acceso de los dispositivos. Adicionalmente, tengo esta que se llama el Network Access Control. El Network Access Control es la que me va a controlar a mí que las personas entren con un dispositivo correcto. ¿Sí? Yo puedo crear una regla que me va a permitir validar. O sea, por ejemplo, para los clientes que tengan Windows, vamos aquí a decirle que tengan Windows 10 o Windows 11, ¿sí? Le voy a permitir, solo lo dejo entrar si tiene una antivirus que tenga protección en tiempo real, ¿sí? Y no haya ninguna amenaza presente. Adicionalmente, tengo un anti-spyware que tenga protección en tiempo real y no hayan amenazas presentes. Que el último scan haya ocurrido a más tardar un día anterior, un día antes, ¿sí? Y adicionalmente que tenga el firewall activo, ¿sí? Todo eso va a hacer que el usuario pueda entrar, siempre entre con un equipo que esté validado antes de antivirus. Y ahorita pues están los temas de parches, entonces le digo, bueno, lo dejo entrar, pero siempre y cuando el Windows Update lo tenga en auto-download, ¿sí? Por ejemplo, que es lo más exigente, que es que él descarga las actualizaciones y le pide al usuario cuándo las va a instalar, si las va a instalar esta noche o las va a instalar mañana, siempre le está pidiendo al usuario en qué momento las instala. Entonces, de esa manera yo garantizo que el usuario solamente entra si tiene esto activo, ¿sí? Entonces, el usuario no se va a poder conectar a la red si no tiene un antivirus activo, si no tiene parches de Windows al día, lo va a dejar entrar. Y adicionalmente, pues yo ya puedo decir, bueno, hay un parche específico que necesito que esta persona tenga,
el Windows 10 no sé qué, este parche, que es un parche que salió el martes pasado y que es súper urgente. Entonces, si esta persona tiene que tener este parche está actualizado. Si no está actualizado, no lo dejo entrar. Entonces, todo este tipo de cosas las puedo controlar yo en mis reglas de NAC y de esa manera yo garantizo que el dispositivo va a estar siempre protegido. Los dispositivos que se van a conectar a mi red van a estar siempre protegidos. Bueno, entonces ahí vimos el tema, esto es lo que yo genero o lo que yo configuro aquí en mi herramienta central, pero pues tengo también una herramienta que me permite ver lo que está pasando con la red. Digamos que aquí es donde reside uno de los poderes más interesantes de Secure Access de Absolute. Y es esta herramienta que me permite monitorear todo lo que está pasando en la red, todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, quiero ver cuál es el tráfico mío, cómo está yendo ese tráfico en tiempo real, a qué sitios del mundo está yendo ese tráfico. Yo puedo ver acá en un mapa dibujado dónde está yendo el tráfico en este momento de esta red, de estos usuarios que tengo en esta red. Puedo verlo con mucho detalle, puedo ver a dónde se está generando, a qué sitios del mundo y desde dónde se está generando. Y aquí tengo los dispositivos que están generando ese tráfico. ¿Sí? Acá los tengo todos monitoreados, puedo saber exactamente a dónde se está generando tráfico en un momento determinado. ¿Mm? Yo puedo decir, no, pero para mí no es normal que haya un tráfico, por ejemplo, acá hay tráfico de Irlanda, ¿sí? Entonces yo quiero que me diga cuál es ese tráfico que está yendo a Irlanda y voy a ver acá quién es el que me está generando ese tráfico. Acá veo una conexión que es la que me está generando y este es este dispositivo que está usando esta aplicación Teams en este momento y está yendo a este sitio. Es un sitio de riesgo bajo, pero aquí estoy viendo pues todo lo que está, la conexión que estoy generando en este momento a Irlanda desde algún dispositivo. ¿Mm? Puedo adicionalmente, digamos que este es una tráfico normal, pero yo puedo ver qué está pasando con mi red, o sea, qué vulnerabilidades tengo. Entonces puedo sacar un listado de las vulnerabilidades de red que tengo en este momento visibles. Acá él me ha analizado todas las sesiones que ha habido en las últimas 24 horas de 17 dispositivos, 695 sesiones, y aquí me encuentra algunas sesiones que tienen problemas críticos de red. ¿Sí? Entonces voy a ver cuáles son esas sesiones que tienen problemas críticos de red y que tienen tráfico sospechoso, y acá me va a decir cuáles son. Acá me dice, bueno, estas son las horas en las que hubo ese tráfico, y me va a decir, acá me dice cuál es la vulnerabilidad detectada, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene en este dispositivo? A qué grupo pertenece el usuario, cuál es la última hora en la que encontró y cuáles son las vulnerabilidades que detectó. Entonces yo le doy acá, me dice, acá me está diciendo, bueno, lo que yo encuentro es que hay un flujo de datos mucho más alto de lo normal. Esta aplicación está mandando 100 megas, una aplicación de macOS, está hablando 100 megas por una red pública. ¿Sí? O sea, que probablemente está sacando información de la compañía a través de esa red pública. Entonces, esta alerta pues acá la tengo y me puede ayudar a detectar problemas y me puede ayudar a crear reglas que me eviten que estas cosas pasen, que alguien esté, por ejemplo, en un momento determinado sacando demasiada información a través de la red. ¿Mm? Puedo ver adicionalmente, acá yo en mis actividades sospechosas de red, puedo ver, por ejemplo, cuáles son em, el tráfico de red que resulte sospechoso, o sea, que de pronto estás entrando a sitios que puedan ser peligrosos. Lo mismo, no me va a encontrar equipos que, mire, este señor intentó entrar a una destinación que es peligrosa, ¿sí? Y que es de la categoría de inseguro, ¿sí? Está una conexión que es a un sitio que es inseguro. Aquí voy a saber cuál es esa conexión, en qué momento fue, o los intentos que hubo. Aquí está, esta persona intentó entrar a este sitio, adam.com, y es un sitio que tiene direcciones spam. ¿Sí? Entonces detectó eso y me dijo en qué momentos intentó entrar allá. Esto fue bloqueado por Secure Access y pues se evitó ese problema. ¿Mm? Puedo pues tener obviamente un listado de todos los intentos todos los tráficos, intentos que Absolute ha bloqueado, todos los accesos que Absolute ha bloqueado en algún momento. Acá tengo visibilidad de eso.
todos los tráficos, todos los intentos de conexión que fueron bloqueados por alguna razón, por ejemplo aquí redes sociales, por ejemplo acá intentar entrar a una aplicación, bueno, esto fue una demo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las puedo, pues, las puedo visualizar y puedo saber qué está pasando con eso. Puedo saber cómo está siendo usado el túnel, o sea, puede ser que mi gente está utilizando la red y está mandando por el túnel demasiadas cosas y eso está haciendo que tenga cuellos de botella. De hecho, acá estoy viendo que tengo mi tráfico por dentro del túnel, un tráfico de 151 gigas, el 56% está yéndose por dentro del túnel y yo tengo muchísimas aplicaciones de red. Entonces voy a ver aquí cuáles son las aplicaciones que están generando más tráfico. Y aquí encuentro que dentro del túnel lo que más está generando tráfico es Netflix. O sea, yo tengo habilitado Netflix para que se conecte por dentro del túnel. Tengo que crear una regla para que este usuario o para que los usuarios, si utilizan Netflix, pues que no lo vayan a hacer, que el tráfico no se vaya por dentro del túnel, porque eso es absolutamente innecesario. Es una aplicación pública, no tendría necesidad de entrar al túnel de la organización. Bueno, pero resulta que a lo mejor lo que quiero es prohibir el acceso a Netflix por lo menos en horarios hábiles. Entonces acá tengo las horas en las cuales la gente está usando Netflix, ¿sí? Que todo se está yendo por el túnel y estoy viendo que pues realmente las personas lo están usando durante el día, ¿sí? Hasta las 10 de la noche. Yo debería crear una regla que me limite el acceso a Netflix en estas horas y solamente me deje entrar a Netflix después de las 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tráfico que está acá durante el día y que me está generando probablemente problemas de mi red, pues es un tráfico que yo podría limitar a partir de una regla de este estilo. ¿Vale? Entonces, como ven, las posibilidades de visualización de lo que está ocurriendo con mi red son muy grandes. Me permite además saber cosas de los dispositivos con muchísimo detalle. O sea, yo puedo saber dónde están mis equipos en este momento, los equipos que se están conectando, en qué sitios del mundo están, ¿sí? Y puedo saber, por ejemplo, acá, bueno, estos equipos, acá tengo, este usuario tiene un dispositivo que es un Windows y acá tiene también otro, ambos son Windows, pareciera. Yo le puedo dar clic acá y ver que este equipo que tiene, dónde está localizado en este momento, y me va a dar la información de todo lo que ocurre con la red de ese dispositivo específicamente, ¿sí? Acá me muestra el mapa de donde ese equipo está. Yo puedo pues acercarlo acá a todo lo que quiera, la localización. Puedo ponerle acá que me muestre una vista también de la foto satelital, ¿sí? Y me muestra el sitio donde este dispositivo está en este momento. Y puedo ver acá toda la actividad de red que ha tenido ese dispositivo. O sea, cuáles son las fallas que ha tenido de red, cuáles son las fallas de celular si es que se está conectando por celular, los reportes de diagnóstico que ha tenido. O sea, por ejemplo, si tengo problemas de red con este equipo, pues puedo ver los reportes de diagnóstico que ha habido. ¿Sí? Lo que me preguntaban ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que no se están usando? Acá tengo cuáles son las aplicaciones que no tienen en ese equipo específico, tienen muy poquito uso de la red o no tienen ningún uso de la red. ¿Sí? Acá tengo los usos que tienen, los momentos del día en los cuales tuvieron y cuáles aplicaciones fueron. Entonces me permite a mí, pues, a lo mejor lo que decían ustedes, desactivar alguna aplicación. ¿No? Y puedo ver también, obviamente, cuáles son las que más se están usando en este equipo o en todos los equipos, si quiero. O sea, cuáles son la aplicación que más se está usando en este momento en este equipo. Me va a dar el listado de todos las aplicaciones que más usa esta persona y en qué momento del día las está usando. Acá me está diciendo, esta aplicación es la que más usa y la usa en la mañana. Pues esto es un laboratorio, entonces está usando esta aplicación que es una que recolecta información para el laboratorio, la está usando todo el tiempo durante el día, ¿no? O por lo menos en este horario. Y aquí tiene otras que utiliza en otros momentos, por ejemplo el Outlook, el Firefox, bueno, acá tiene y están los diferentes horarios en los cuales está usando. Como ven, la visibilidad tiene muchísimo detalle, yo puedo saber muchísimas cosas de lo que está ocurriendo con la red de mis usuarios, no importa desde dónde estén conectados. O sea, esa red que yo tenía antes en un edificio, ahorita se volvió una red grandísima con infraestructura de muchísima gente que no conozco, pero es una red que puedo controlar con herramientas como Secure Access. ¿Vale? Ya se nos fue el tiempo, no, el tiempo creo que ya puede ser suficiente. No sé si podemos atender algunas preguntas más que Sí, haya, David. sí, tenemos
4 preguntitas más, yo creo que con esto cerramos. Nos pregunta por aquí Víctor, ¿todo el licenciamiento que comentó Juan ya está incluido en el paquete que se compre? Es decir, dependemos del paquete que se compre, ¿es lo que se tiene de inicio? Sí, así es, depende del paquete, o sea, son 3 niveles de licenciamiento, el Core, el Edge y el Enterprise. El Core tiene lo básico, el Edge tiene un poquito más y el Enterprise pues ya tiene incluso la parte de protección de Secure Web Gateway, ¿sí? Entonces, digamos que esto que vimos ahora del reporte, o sea, como dicen, como siempre, la versión recomendada para la mayoría de nuestros clientes es Edge, que es la que tiene todo lo que vimos ahorita en la consola, esa es Edge. ¿Sí? Todo eso lo tiene esa versión. La versión Core, pues es una versión básica que me permite controlar, pero no me da tanta visibilidad como me daría Edge. Buenísimo. Nos dice, ¿cómo puedes protegerte contra ataques de ransomware? Entendería que con ZTNA pues, y con Secure Sí, Access. bueno, pues básicamente hay muchas posibilidades para protegerse de un ataque de ransomware, hay muchas herramientas y el ataque de ransomware básicamente es un ataque que no es una cosita, es un ataque que es un proceso completo que viene desde el momento del robo de las credenciales hasta una cantidad de actividades hasta que se consolida el ataque de ransomware. Absolute Secure Access protege en lo que tiene que ver, acá con Secure Access protege con lo que tiene que ver con o mitiga el riesgo del robo de credenciales. Si se roban las credenciales, puedo evitar que la persona se conecte porque puedo controlar desde qué dispositivo se está conectando, que solamente se conecte desde dispositivos que sean mis dispositivos y no se conecte desde un dispositivo que no sea autorizado. Puedo adicionalmente evitar que esa persona la persona que entra a mi red vea toda la red y por lo tanto pueda de ahí empezar a generar el ataque. Voy a darle un rango de visibilidad muy limitado, que es lo mínimo necesario que necesita el usuario para operar. De esa manera yo controlo o evito que ese usuario genere el ataque de ransomware. ¿Sí? Y finalmente, si el usuario logra entrar a la red y logra ver qué cosas hay y encuentra algo que está desprotegido, pues de todas formas Secure Access va a estar viendo todo ese tráfico y va a generar las alertas de tráfico inusual, por ejemplo, una sacada de un volumen de datos, una extracción de datos muy grande la va a detectar y eso va a prevenir o va a evitar o a mitigar el riesgo de que el ataque de ransomware se consolide. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades que Absolute Secure Access ofrece, entre otras muchas. Pero hay otras herramientas como Secure Endpoint, de la cual hablamos en otro evento, que también nos ayuda a mitigar cualquier riesgo de ransomware, nos ayuda a evitar eso a través de la persistencia, porque primero que todo el atacante de ransomware para poder lograr el control de un dispositivo para generar un ataque, pues tiene que desactivar defensas de ese dispositivo. Absolute Secure Endpoint evita que un atacante pueda desactivar defensas. Entonces, ahí también nos ayuda mucho. O sea, hay muchísimos temas. El tema de ransomware va mucho más allá de una sola cosa. Es un tema bastante extenso y de hecho tenemos un webinar que habla completamente de ese tema. Exactamente. Sí, es como un conjunto de ingredientes que cuando se juntan todos elevan en una muy alta proporción la probabilidad de mitigar cualquier ataque que pueda ocurrir. Buenísimo. Nos dice por acá qué tipo de dispositivos y sistemas operativos son compatibles con ZTNA. Con Secure Access funciona en Windows, funciona en macOS, funciona en dispositivos móviles iOS o Android. Buenísimo. Napoleón nos pregunta, ¿la sesión será compartida? Sí, por supuesto. Bueno, esto siempre lo comentamos al final. La sesión va a estar siendo compartida con todos ustedes, igual como la presentación. Yo creo que ya en honor al tiempo, ya con esto vamos cerrando. Y sin más, bueno, agradecer. Por aquí tenemos una última. Ajá, ¿cómo se integra ZTNA con otras soluciones de ciberseguridad como antivirus, firewall o SIEM? Secure Access se integra con todas esas herramientas, con 100, básicamente Secure Access puede entregarle toda esta visibilidad, toda esta información que la recolecta hasta por 90 días, se la puede entregar a una herramienta SIEM para que allá en esa herramienta SIEM se contextualice y se haga análisis complementarios, digamos, con la información que entrega otras aplicaciones. Absolute Secure Access puede hacer eso, puede perfectamente integrarse a cualquier SIEM. Se integra con los anti-malware. Vimos ya a partir de la parte de NAC
verificando que el antimalware esté activo, que tenga las versiones actualizadas, que tenga las protecciones actualizadas, todo ese tipo de cosas. Secure Access las puede controlar, puede evitar que alguien se conecte de un equipo que no tiene antivirus, antimalware, que no tiene el antimalware correcto, entonces puede controlar eso. Buenísimo. Señores, saquen sus teléfonos, abran su cámara, escaneen el código QR y vayan e inscríbanse en este próximo webinar que vamos a tener. Vamos a estar hablando acerca de scripting, todas las posibilidades que tiene Absolute de desplegar acciones basado en scripts. Absolute tiene una amplia biblioteca que ya viene por defecto de scripts, sin embargo también ustedes pueden crear los suyos propios. Todo esto y más vamos a estar conversando ese día en esta sesión. Y sin más, de verdad, muchísimas gracias a todos por el tiempo que se tomaron de acompañarnos el día de hoy. Gracias por la proactividad. Me encanta cuando están muy presentes y preocupados, igual que nosotros, por toda la información que le estamos compartiendo y tienen dudas y preguntas. Eso es súper bueno. Y bueno, Juan Carlos, sin más también, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos el día de hoy. Te dejo para que te despidas. Vale, David, muchas gracias David por la invitación y pues espero que les haya servido, les haya aclarado la mente con respecto a lo que se puede hacer con ZTNA y pues que muy pronto nos veamos en una prueba de concepto o en una instalación de nuestras soluciones. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Buenísimo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, no duden en escribirnos. Ahí tienen nuestros contactos. Igual pueden darle a responder a cualquiera de los correos que les va a estar llegando por haber participado o el de la invitación. Así que a todos muchísimas gracias y esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego.